Pero mientras tanto le invito a abrir su Biblia, si me acompaña y es tan amable, en el segundo libro de Samuel. Y hemos titulado a nuestro estudio desde la semana pasada con el título Difícilmente fácil. Difícilmente fácil. Y creo que es una frase que señala muy bien lo que sucede en segundo de Samuel capítulos 2 al 4. En estos capítulos 2 al 4 tenemos el camino de David hacia el trono o la ascensión de David a poder reinar sobre las 12 tribus de Israel. Y decimos que es difícilmente fácil. Difícil por las circunstancias que rodean el camino de David para que se siente en el trono, que fueron varias dificultades. Fue difícil en ese aspecto. Pero también fue fácil porque Dios había prometido que iba a poner a David en ese trono sobre las 12 tribus de Israel. Así que estos capítulos 2 al 4 en segundo de Samuel nos van marcando las dificultades que David tuvo, pero al mismo tiempo las facilidades, porque Dios estaba detrás de todo eso. Y como hemos resumido de una manera sencilla y práctica, cumplir la voluntad de Dios en el caso de David era así, difícilmente fácil. Y parece una contradicción, hermanos, pero es la realidad. Y hemos estudiado, y hoy continuaremos con la ayuda de Dios, de que siempre es así también para nosotros. Cumplir la voluntad de Dios, obedecer al Señor, someternos al Señor, siempre es difícilmente fácil. Difícil por las circunstancias que rodean, pero fácil porque Él es el que nos ayuda. En el capítulo 2, la semana pasada, la primera parte, estudiamos cómo las circunstancias fueron complicación y hicieron difícil el camino de David al trono. Y la semana pasada vimos cómo David es nombrado rey, pero solo sobre una tribu, la tribu de Judá. El resto de las tribus están en rebeldía. Se levantó Abner como el general anterior del rey Saúl. Saúl ha muerto, pero su general quedó vivo. Y Abner pone en el trono de 11 tribus de Israel a Isboset, el último hijo que quedaba vivo de Saúl. Así que tenemos una guerra entre la casa de David y la casa de Isboset, comandada también por Abner. En el capítulo 2, la semana pasada, vimos que fue difícilmente fácil para David por las circunstancias que rodearon su ascenso al trono. La guerra, la rebelión, la oposición de Isboset y de Abner. Pero ahora, hermanos, mientras avanzamos en capítulos 3 y 4, veremos la segunda parte de nuestro estudio, difícilmente fácil. Pero en estos capítulos 3 y 4 que veremos, si el Señor quiere, en este momento y la próxima ocasión, terminaremos, vamos a ver que fue difícilmente fácil, pero ya no por las circunstancias, atención hermanos, sino que para David cumplir la voluntad de Dios fue, en capítulos 3 y 4, difícilmente fácil por el propio pecado de David. Y veremos esta noche, y si el Señor quiere, nos quedaremos a la mitad y continuaremos la próxima, veremos 3 situaciones complicadas para David que nos advierten contra el pecado. Veremos 3 situaciones complicadas para David que nos advierten contra el pecado. Capítulos 3 y 4. En primer lugar, vamos a ver David y su familia. En segundo lugar, veremos David y Abner. Y en tercer lugar, veremos David e Isboset. David y su familia, David y Abner, David e Isboset. Es lo que vamos a estudiar y cómo en estas 3 situaciones complicadas para David, él pecó e hizo que cumplir la voluntad de Dios fuera difícilmente fácil. Y de eso vamos a tratar de escuchar la palabra de Dios para nosotros. Hermanos, cada vez que se abre la escritura, Dios tiene un mensaje para usted, Dios tiene algo que enseñarnos, Dios tiene una verdad que sembrar en nuestro corazón. Así que si usted viene con cargas, dificultades, pruebas, cansancio físico, mental, emocional, espiritual, está en el lugar correcto. Dios puede darle a usted esta noche de su palabra el mensaje que usted necesita para sostenerse en su vida espiritual. Así que ya está aquí, aprovechemos, vamos a estudiar este capítulo, verá que será de grande bendición. Empecemos con la primera de 3 situaciones complicadas para David que nos advierten contra el pecado. Número 1, David y su familia. Comencemos ahí. Número 1, David y su familia. Si podemos ir ahí a segundo de Samuel capítulo 3, recordará que ya estudiamos el versículo 1, así que vamos a comenzar en el versículo 2. Segundo de Samuel 3:2. Veamos, dice la Biblia. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Abnón de Ahinoam Jezreelita.
su segundo Kileab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Hasta ahí la lectura. Vemos, hermanos, que aquí se nos presenta una descripción breve de la familia de David. ¿Y qué tenemos de entrada en estos primeros versículos, hermanos? Poligamia, ¿lo ve? Poligamia. En estos versículos se cuentan 6 esposas de David. Y esto ya empezamos mal. Y además de las 6 esposas, tuvo un hijo con cada esposa. Y tenemos 6 esposas y 6 hijos. Hermanos, esto es pecado. Y una vez más vemos que la Biblia es inspirada por Dios, porque la Biblia no se detiene a decir el pecado de las personas, aunque sean personas importantes como David. La Biblia no se detiene ni se calla la boca para hablar de la realidad de personas que incluso Dios había levantado y llamado para hacer una misión especial, como el caso de David. Aquí, hermanos, tenemos, por así decirlo, una grieta pecaminosa en la vida de David. 6 esposas, 6 hijos. Recuerde algo, y eso lo tiene que saber para entender esta parte. En ese tiempo, tener tantas esposas no solamente era una costumbre como hoy por lascivia o simplemente por desenfreno sexual. No era así, hermanos. En tiempos bíblicos, tener muchas esposas era una estrategia para hacer alianza con otros pueblos. O sea, en tiempos de David, los matrimonios con varias esposas funcionaban o servían para que ese rey hiciera la paz con diferentes naciones distintas a la suya. Así fue también con Salomón. Salomón tuvo muchas mujeres porque fue un hombre de paz, o sea, hizo paz con muchos países. Así que en ese tiempo los matrimonios eran matrimonios con hijas de reyes de otros países que era para hacer alianza. Ahora, de ninguna manera eso justifica el pecado de David. Era pecado. Aquí tenemos, por ejemplo, las primeras esposas, menciona ahí a Ahinoam y a Abigail, las dos primeras que se mencionan. Es muy probable que estas dos mujeres eran de Judá y al ser de Judá, eso le ayudaba a David a ganarse el favor de esa tribu. ¿Lo ve? Era matrimonios, por así llamarlo, por conveniencia, que le ayudaban al rey a poder aumentar su territorio y el poder sobre esos ciudadanos. Además, tenemos a una tercera que menciona ahí, que es Maaca, no Amaca, Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Y aquí tenemos a la primera esposa que no era israelita. Maaca era hija de un rey de otra ciudad, de otro pueblo, de otro país, que era Gesur. Y aquí, hermanos, ya tenemos una alerta roja, porque quiere decir que esta mujer no era israelita, no era del pueblo de Dios, no era del pacto de Dios. Se menciona, vuelvo en un momento más a Maaca, se menciona también a Agit, a Abital y a Egla, 6 mujeres. Hermanos, esto es pecado por 2 razones. Número 1, por diseño. Dios había establecido desde Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El plan de Dios es un hombre con una mujer. Dios no creó a Eva y a Marta. Dios no creó a Adán y a Esteban. Dios creó a Adán y a su mujer. El plan de Dios es ese. Dios no hizo tampoco a Adán y a Estela, Marta y Juanita. Dios hizo a Adán y una mujer para ese Adán. Entonces, por diseño, David está pecando. Y hermanos, aquí está, quiero que conecte. A veces complicamos el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida por nuestro propio pecado. Aquí David empieza, en primer lugar, está pecando por diseño de Dios, está yendo en contra de ese diseño, pero en segundo lugar, también está pecando porque la ley afirmaba que eso iba en contra de la ley de Dios. Dios había dicho desde tiempo de Moisés que eso no era correcto. De hecho, escuché Deuteronomio 17:17, Dios había dicho de los reyes, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Eso había dicho Dios a los reyes. No vas a tomar muchas mujeres porque hay una razón. Esas mujeres te van a desviar. En otras palabras, lo que Dios estaba diciendo en ese tiempo es, reyes, no tengan muchas esposas. O sea, no hagan alianza con otros países. Es realmente lo que Dios estaba mandando. Porque al hacer alianza con otros países, esos otros países, ¿qué? Tenían ídolos, tenían otra religión. Y entonces esas mujeres que adoraban ídolos paganos iban a inclinar el corazón del rey de Israel. ¿Y qué pasó con Salomón, hermanos? Exactamente eso.
Las mujeres inclinaron su corazón a ídolos y Salomón se desvió, como decía Deuteronomio 17:17. Por lo tanto, Dios desde tiempos antiguos había dicho que los reyes no confíen en las alianzas, que no confíen en tener muchas esposas, que confíen en mí, había dicho Dios. Sin duda, hermanos, tener varias esposas como David había sido una causa de debilitamiento espiritual. ¿Te imaginas a Maaca adorando a sus ídolos mientras David buscaba adorar al Dios verdadero? ¿Te imaginas a Maaca? Sin lugar a dudas, hermanos, Maaca fue una mujer que debilitó espiritualmente a David. Y así pasa. Y eso se aplica también en el Nuevo Testamento a los creyentes. Un yugo desigual debilita espiritualmente a un creyente. Lo debilita. Por eso Dios prohíbe rotundamente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque debilita espiritualmente. Y puede incluso, Deuteronomio 17:17, desviar tu corazón del Señor. Así que David, debido a Maaca, esta esposa que tenía otra religión, sin duda se debilitó. Ahora, hermanos, no solamente David está pecando, complicando el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida por 6 esposas, y espérese, al rato tendrá más, sino también aquí nos dice que ya tenía 6 hijos. 6 hijos. Ahora, si recuerda el versículo anterior, 3:1, dice que David se iba fortaleciendo y una de esas maneras era teniendo hijos, porque al tener hijos, ¿qué significa? Que ya tenía herederos al trono a futuro. Y aquí se mencionan 6 hijos de David, pero vaya un momento a Primero de Crónicas, hermanos, lo más rápido que pueda, por favor. En Primero de Crónicas, capítulo 3, Primero de Crónicas 3, vea cómo la Biblia nos complementa la familia de David. Primero de Crónicas 3, versículo 1 dice: estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Y repite lo mismo que allá en segundo de Samuel 3. Dice: Abnón, el primogénito de Ahinoam Jerrelita; el segundo Daniel, de Abigail, la de Carmel; el tercero Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur; el cuarto Adonías, hijo de Agit; el quinto Cefatías, de Abital; el sexto Itream, de Egla, su mujer. Esto es básicamente lo mismo que allá en segundo de Samuel 3. Pero escuche, versículo 4. Estos 6 hijos de David le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. O sea, hermanos, estos 6 hijos los tuvo David en Hebrón cuando reinaba sobre Judá. Pero después, recuerden, se va a mover a Jerusalén. Y es lo que dice ahí, siguiente, versículo 4. Y en Jerusalén reinó 33 años. Ajá, y tuvo más hijos. Versículo 5. Estos 4 le nacieron en Jerusalén. Ahí va, hermanos, más hijos de David. Versículo 5. Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa. Esta es la misma Betsabé, hija de Amiel. Así que con estos 4 hijos más los 6 primeros, ¿cuántos hijos ya tenía David? Ya llegó a 10 hijos, hermanos. Y ahora, y por si le faltaban hijos a David, versículo 6, y otros 9. Ahora, si va a tener, muchachas, hijos a futuro, aquí tienes varias recomendaciones de nombres. Escucha, versículo 6, y otros 9, Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefe, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Otros 9. 9 más los 10, 19, hermanos. Y algo más, espérese, versículo 9. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Y algo más, versículo 9 al final. Y Tamar fue hermanita de ellos. O sea, tuvo 20 en total, hermanos, con la mujer. 19 varones y una mujer. Y dice el versículo, sin contar los hijos de las concubinas. ¿Qué era una concubina? Una concubina, básicamente, por así llamarlo, era una esposa de segundo nivel, de segundo rango, una esposa no de primera importancia. Eso se practicaba en ese entonces, estaba mal, es pecado, es poligamia, violaba el diseño de Dios, violaba la ley de Dios. Y según la palabra de Dios en segundo de Samuel, hermanos, 15:16, más adelante, veremos que David tenía al menos 10 concubinas. Eso dice segundo de Samuel 15:16, así que échele. Tenía 6 esposas, 10 concubinas, y esto va a aumentar, porque se le va a añadir Mical, que es una esposa que aquí en este capítulo precisamente se va a añadir, de modo que él va a tener 7 esposas y luego más Betsabé, 8 esposas y nada más que 20 hijos. Hermanos, esto es una fisura en la vida de David. Esto es un anticipo, escuchen, hermanos, esto es muy importante. Esto es un anticipo de los problemas que va a tener David a futuro. Él está aquí sembrando pecado y va a cosechar consecuencias. Por favor, hermanos, pónganse a pensar. Con tantos hijos y tantas esposas, piénsenlo, si nosotros con una esposa e hijos propios es difícil por el pecado,
Imagínese a David teniendo 8 esposas, 19 hijos. Imagínese los pleitos, las inconformidades, los celos entre las esposas, las concubinas, las rivalidades entre los hijos, los problemas matrimoniales. Si es difícil mantener feliz a una, imagínese a David que tenía que mantener feliz a 8 más las concubinas. Imagínese la crianza de los hijos. Hermanos, tenga en mente lo que era para David sentarse a la mesa con 20 hijos y 8 esposas. Eso era terrible. Aquí vemos un desastre en la vida de David. Y hermanos, piénselo, siempre que recordamos a David decimos, David, el gran rey, pero pecó con Betsabé. ¿Qué? Betsabé fue una de lo más escandaloso, pero hemos visto primero de Samuel y lo que llama segundo de Samuel, pecado, 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 pecado. Y dirás, ¿y ese era el hombre conforme al corazón de Dios? Sí, hermanos, porque lo importante no era en que no pecaba, lo importante era en que se arrepentía y volvía arrepentido al Señor. Esto, por supuesto, de ninguna manera es licencia para pecar, pero nos muestra de una manera real cómo es un verdadero creyente. Un verdadero creyente lucha con el pecado, cae, se arrepiente, confiesa y se aparta de ese pecado. Y es lo que tenemos aquí en la vida de David. Sin duda, esto también de tener tantas esposas es también un adelanto, hermanos, de que él de alguna manera también tenía problemas y inclinaciones a la lujuria, al deseo sexual. Y esto lo vamos a ver proyectado a gran escala en el capítulo 11, cuando ve a una mujer y la codicia y la toma y adultera. Vemos que David entonces no era un homosexual, como algunos defienden en el capítulo 1, porque le dice de Jonatán que su amor fue más dulce que el de las mujeres. Sin duda no, hermanos, ahí significa otra cosa, lo estudiamos en su momento. David era un heterosexual completo, incluso hasta inclinado a la lascivia, como vemos aquí, a la poligamia, que era pecado delante de Dios, y se va a ver allá maximizado en el capítulo 11 cuando caiga en pecado. Así que al pensar en David, ni era un padre, ni era un marido, ni era un rey perfecto. Era un rey defectuoso, por así llamarlo, ¿verdad? Por eso es necesario que exista otro rey que sí sea perfecto. Y ese rey perfecto es el Hijo de David, es el Señor Jesucristo, que no pecó, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es el rey que sí nos salva, nuestro Señor Jesucristo. David tan solamente apuntaba de manera imperfecta a lo que sería el glorioso y final Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto, hermanos, de la familia de David, estoy pasando tiempo ahí porque es muy importante, está preparando el terreno y el escenario para lo que va a suceder más adelante en este segundo libro de Samuel, cuando todo este pecado de David, escucha, hermanos, explote, explote. ¿Qué va a pasar? Le adelanto, lo que va a pasar es historia futura. Amnón viola a su media hermana. Absalón, el hermano de esa hija violada, se venga de su medio hermano, mata a Amnón. Y por si eso fuera poco, ese Absalón huye y cuando regresa, en vez de restaurar, se revela a su padre y entonces le quiere quitar el reino, se acuesta con las concubinas de su padre. Finalmente termina muerto de una forma triste y dijeras, ahí acaba todo. No, un hijo más mencionado ahí, Adonías. Adonías le intenta robar el trono a su padre cuando su padre ya está viejo. Y todas estas calamidades de la familia de David, hermanos, comenzaron aquí, en segundo de Samuel 3, 5, 2 al 5, cuando David no cuidó su familia. Cuando David no sembró prudentemente en su familia, sino sembró pecado. Escuchen esto, hermanos, y aquí hay una gran lección para nosotros. Tolerar el pecado en tu familia siempre traerá consecuencias catastróficas. Es lo que David hizo aquí. Sembró pecado, cosechará consecuencias. Este es lo que significa Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Escuchen, hermanos, a veces nosotros decimos, mira, pequé, o mi familia está en pecado, no estoy en silla de ruedas, no me han chocado en la moto, no me ha caído ningún cáncer, creo que Dios está bien conmigo, no pasa nada, ya se cometió, como que Dios ya lo olvidó. Recuerda que una de las maneras en que la ira de Dios cae sobre el pecado es también en la forma de la siembra y la cosecha, cuando las consecuencias de tu propio pecado te alcanzan y entonces esas consecuencias se vuelven en la disciplina de Dios, donde su ira se descarga sobre ese pecado en nuestras vidas, trayendo consecuencias tristes. Así que cuidado, hermanos, no porque te sientas bien ahorita y todo, dirás, ay, no, no va a pasar nada a futuro. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por supuesto, hermanos, eso estamos hablando de pecados que tú permitas actualmente y que cobijes actualmente.
No estoy hablando de pecados del pasado, que el Señor ya perdonó. No estamos hablando de pecados antes de Cristo, porque todo eso encontró total perdón a los pies de la cruz. Estoy hablando de pecados como David, que ya siendo creyente cometía, cobijaba y permanecía en ellos por un buen tiempo. Eso es lo que Dios, según Gálatas 6:7, dice, vendrá la cosecha de nuestros pecados. Por supuesto, aquí el culpable de los pecados de sus hijos, Abnón, Absalón, Adonías, el culpable no era David, su papá, pero sí era responsable. Y eso los que somos padres debemos de entenderlo bien. No eres culpable del pecado de tus hijos. La Biblia dice en Ezequiel 18:20, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, el pecado del padre no es culpa del hijo y viceversa, pero el padre sí es responsable de los pecados de sus hijos. Y es distinto, hermanos, ¿eh? Yo lo hablé una vez con un hombre y nunca me entendió y no lo creyó y no lo abrazó, pero es la realidad bíblica. El pecado de tus hijos no es tu culpa, pero sí eres responsable. ¿Cuál es la diferencia? Responsable quiere decir responder. Tú responderás, darás cuenta a Dios por el pecado de tus hijos, no porque tú lo hayas obligado a cometer, sino porque no guardaste a ese hijo. No protegiste como debías a ese hijo. Y es lo que Dios te va a demandar. Cada persona es responsable de su propio pecado, pero los que somos padres somos responsables. Y estoy hablando de hijos de familia, hijos que están en casa, hijos que mientras estuvieron en nuestro círculo de autoridad pudimos guiar conforme a la palabra de Dios. Obviamente como en Samuel, ¿se acuerdan? En primer libro de Samuel, el profeta instruyó a sus hijos y ya después que ellos salieron, se descompusieron e hicieron lo que quisieron. Eso fue otra cosa, pero no fue pecado ya de Samuel. Samuel entregó al Señor unos hijos rectos y ellos fueron los que después buscaron muchas perversiones. Así que hermanos, los que somos papás no somos culpables del pecado de nuestros hijos, pero sí somos responsables. Y además somos la mayor influencia a ellos. Tolera un pecado en tu familia hoy y será una bomba en el futuro. Por eso si hay un pecado actualmente que está contaminando tu familia, en el nombre del Señor Jesucristo te animo, quítalo, quítalo. El pecado hace difícil la vida. El pecado complica la vida, hermanos. El pecado hace que se haga difícil cumplir la voluntad de Dios y someternos al Señor. Probablemente tu vida es difícil por tu pecado. Dices, ay, cuán difícil es obedecer a Dios. Ah, cuánto me cuesta someterme al Señor. Ay, las enseñanzas las entiendo, pero obedecerlas es tan difícil. Esa dificultad no es porque sean difíciles, es porque tu pecado las hace difíciles. Como en David. Su pecado estaba complicando la voluntad de Dios en su vida. Primero aquí, hermanos, con su familia. Y esto nos advierte a nuestra familia. Así que estamos viendo tres situaciones complicadas para David que nos advierten por su pecado. Primero ya vimos David y su familia. Ahora en segundo lugar veremos David y Abner. David y Abner. Y nos quedaremos a la mitad porque este punto está extenso. Pero veamos ahora cómo el pecado de David con Abner contra Dios también hizo que su camino al trono fuera difícilmente fácil. Versículo 6, retomemos ahí después de la familia de David. Versículo 6, segundo de Samuel 3:6 dice: como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por él mismo. La idea es, se hacía fuerte él mismo. Dice que se hacía fuerte por la casa de Saúl. Esto nos remite otra vez al capítulo 2, donde recuerdan que Abner había puesto a Isboset y Isboset como rey títere estaba puesto sobre 11 tribus, comandado realmente por Abner, y eran rebeldes contra el rey que Dios había puesto, que era el rey David. Es lo que está diciendo aquí. Y había guerra. Aquí el Espíritu Santo nos recuerda que Abner, Isboset y las 11 tribus que ellos comandaban estaban siendo unos rebeldes. ¿Por qué? Porque el rey que Dios había establecido era David, no Isboset. Así que Abner, hermanos, por lo que sigue a continuación, por fin va a salir el peine, como decimos nosotros. Abner lo que estaba buscando era un día llegar a ser el rey. Versículo 7, vean por favor. Versículo 7, por eso se esforzaba por él mismo. Versículo 7. Y había tenido Saúl una concubina, el finado Saúl. Había tenido una concubina, recuerden, una concubina es una esposa de segundo grado, que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner, Isboset, el hijo de Saúl, único vivo, le dice al general Abner: ¿por qué te has llegado
a la concubina de mi padre, eso de por qué te has llegado, usted sabe, es un eufemismo, se refiere a una relación íntima ilícita. O sea que Abner había tenido una relación ilícita con Rispa, una concubina del finado Saúl. Y su hijo, Isboset, le reclama, lo confronta y le dice, oye Abner, ¿por qué has tenido una relación ilícita con una que fue concubina de mi padre? Hermanos, ¿por qué Isboset confronta la vida íntima de Abner? ¿Por qué? Bueno, es que según segundo de Samuel 16, como veremos a futuro, el tener una relación con una concubina del rey señalaba algo. Significaba que esa persona que tenía una relación ilícita con una concubina estaba ahora volviéndose en el nuevo rey. Así que Abner, al tener una relación ilícita con Rispa, estaba diciéndole a todo el pueblo, ahora yo voy a ser el rey. Era una manera en que lo entendía el pueblo. Por eso cuando en capítulo 16 veremos, Absalón hizo lo mismo. Cuando el rey David sale de Jerusalén, su hijo Absalón entra a la ciudad y va al palacio y dice que tiene lo mismo, relaciones ilícitas con las concubinas de su padre. Y todo el pueblo entendió, Absalón es el nuevo rey. Entonces era una manera popular de atribuirse el reino cuando tenías esa relación con una esposa de segundo grado. Aquí es lo que está haciendo Abner, hermanos. ¿Se fijan la clase de fichita que era Abner? Era una persona perversa, era una persona que ya ahora entendemos, hermanos, se va abriendo el panorama. Abner había puesto a Isboset, pero lo había puesto como un rey títere. ¿Quién llevaba el mando realmente de las 11 tribus? Abner. ¿Por qué no había muerto Abner en la batalla contra los filisteos cuando murió el rey Saúl? ¿Por qué no murió Abner? Porque huyó, porque buscaba ser el próximo rey. Y porque como vamos a ver ahorita, Abner tenía un inmenso poder. Hermanos, Abner era de lo peor. Si quieres tener una persona perversa en segundo de Samuel, el primero que nos sale a la vista es Abner. Él tenía intenciones perversas, está actuando como rey. Y versículo 8 nos dice su respuesta. ¿Qué le respondió a Isboset cuando lo confrontó? Versículo 8 dice, y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset. Recuerde, le dijo, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y dice que se enojó, versículo 8, y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset. Y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Esa frase, hermano, simplemente significa, ¿soy yo tan despreciable? O sea, me vienes a mí a preguntar como si yo fuera un traidor despreciable. Cabeza de perro simplemente significa algo despreciable. Los perros eran ceremonialmente impuros para un judío, así que cabeza de perro significa algo despreciable. Y luego dice, de Judá, o sea, alguien traidor, porque ellos veían a los de Judá como traidores. Entonces la frase de Abner simplemente le está diciendo, ¿soy yo un traidor despreciable? Versículo 8, véalo otra vez. Se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? ¿Soy yo un traidor? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre. Vean lo que se atreve a decir este hombre, hermanos. Con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Como diciéndole, Isboset, si no te has muerto, papito, es porque yo te estoy cuidando. Es porque aquel que mueve las cosas soy yo. Abner, hermanos, tenía mucho poder. Versículo 8 al final, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Hermanos, esta frase final simplemente señala que Abner le echaba la culpa a Rispa. Y él se hacía el inocente. ¿Qué estamos viendo ahí? Echar la culpa. ¿De quién lo había aprendido muy bien? ¿Se acuerda? De Saúl. Saúl era el experto en hacerse la víctima, el experto en echar la culpa. Y aquí tenemos a su ex general haciendo exactamente lo mismo. Echa la culpa a la mujer y se hace la víctima. Hermanos, aquí hay una lección enterrada muy hermosa. Lo que hizo Isboset, mal, pero lo hizo, fue confrontar a Abner por su pecado. Y Abner, en vez de responder con conciencia y con sabiduría, ¿se fijan lo que hizo? Se enojó. Hermanos, aquí hay una gran lección. ¿Cómo respondes cuando alguien te confronta por tu pecado? ¿Cómo respondes cuando alguien te hace ver en lo que estás mal? ¿Te opones a esa persona? Y dices, ¿por qué me tiene que estar diciendo él estas cosas? ¿Qué le importa mi vida al pastor? ¿Qué le importa mi vida al hermano? Si hago, deshago, es mi vida. Fíjate cómo respondió Abner. ¿Soy yo acaso cabeza de perro, traidor? Yo no fui. Vean esa reacción
perversa, en vez de humillarse y decir, sí, cierto, hice mal, obviamente Abner nunca iba a hacer eso, pero en vez de eso se opone, y así somos muchas veces nosotros. Alguien nos confronta por nuestro pecado, no, ingrato, yo lo he tratado siempre bien y ve que ahora hasta me está criticando y de seguro ya lo anda diciendo por todos lados, ese hermano la trae contra mí, ese pastor nada más anda viendo a quién apuntar. Vean, hermanos, cómo nuestra mente es tan perversa a veces como Abner, que en vez de responder con humildad ante la confrontación, respondemos con enojo. Mucha sabiduría hay en Proverbios 9, 7 y 8 que dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Abner era esto. Un impío, un necio, un insensato. Lo corregían y te odia. Hermano, ¿cómo respondes cuando alguien te corrige? ¿Cómo respondes cuando alguien con amor y con la palabra de Dios te hace ver tu pecado? ¿Te enojas? ¿Criticas? ¿O respondes con humildad? Seamos humildes, hermanos, para recibir las confrontaciones correctas. Aquí Abner no lo hizo. Versículo 9, miren, hermanos, que continúa. Versículo 9 viene una amenaza. Así era Abner, empiécelo a conocer. Versículo 9 da una amenaza y dice, así haga Dios a Abner y aún le añada, está jurando por Dios. Si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Hermanos, este versículo es claro ejemplo de cómo era el corazón de Abner. Abner está diciendo, juro por Jehová que yo voy a hacer lo que Jehová ha mandado. ¿Qué había mandado Jehová? Que David reinara. Entonces, ¿se fijan lo que está haciendo? Isboset me confrontó. Pues ahora, ¿qué crees, Isboset? Te voy a quitar el reino y se lo voy a dar a David. Yo. Vean cómo Abner cree que él es el que controla el mundo. Aunque menciona a Jehová y jura por Jehová, realmente él es el que se siente el poderoso. Y además, versículo 6 dice que se esforzaba, o sea, se estaba haciendo fuerte él mismo. Él está prácticamente prometiendo, jurando que él va a cumplir el dar el reino a David. Isboset, te voy a quitar el trono, se lo voy a dar a tu enemigo, a David. Vean, hermanos, aquí hay algo importante. Abner sabía cuál era el plan de Dios. Abner sabía que Dios había llamado a David, no a Isboset, pero aún así era rebelde. Eso es un rebelde, hermanos. Un rebelde es el que sabe lo correcto y hace lo contrario. Abner era un rebelde porque sabía que Dios había llamado a David, en cambio él estaba rebelándose, haciendo lo opuesto y lo que él quería. Versículo 10, ¿qué iba a hacer? Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Esto es todo el reino, las 12 tribus. Entonces Abner está diciendo, te juro, Isboset, que te voy a quitar el reino y se lo voy a dar a David. Un hombre soberbio. Versículo 11, vean la reacción del pobre Isboset, versículo 11. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque ¿qué, hermanos? ¿Se fijan quién era el que movía ahí el asunto? Era Abner. ¿Quién puso a Isboset? Abner. ¿Quién tenía el poder? Abner. ¿Quién quería ser rey? Abner. ¿Quién era el poderoso, podrido, perverso que estaba dirigiendo la rebelión de 11 tribus? Era Abner, hermanos. Era Abner. Y aquí el pobre Isboset, digo pobre, no es inocente, pero Isboset le tenía miedo. Versículo 6, estaba siendo fuerte Abner. Aquí tenemos un ejemplo en Isboset de alguien que le tiene miedo al hombre más que a Dios. Isboset era un títere, hermanos. Ahora, Isboset no es que sea víctima, otra vez. Isboset era responsable de lo que estaba haciendo porque él también se rebeló, pero estaba siendo un títere utilizado nada más por Abner. Ahora ya entendimos por qué puso Isboset, nada más por pantalla, por apariencia. Ahí está Isboset, el hijo de Saúl, pero realmente el que llevaba el orden y la autoridad era Abner. Y ahora está diciendo, te la voy a quitar y se la voy a dar a David. Hermanos, qué mente tan perversa. Vean al controlador, versículo 12. Versículo 12, aquí está el controlador Abner. Versículo 12. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo. Y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti a todo Israel. Lo que Abner está diciendo es, David, el reino es tuyo. David, ahora sí, va a tu parte. Te toca a ti el reino. Vean, hermanos, qué hipócrita. ¿De quién es la tierra? Se está diciendo David, ahora tú serás el rey. Haz pacto conmigo. Esto, hermanos, es un controlador o un manipulador. Lo que está haciendo Abner es aparentemente queriendo apoyar a David, pero su motivación era otra. ¿Cuál era su motivación? De entrada, dañar a Isboset.
porque Isboset lo confrontó, no le gustó y entonces se está vengando de Isboset. Pero en segundo lugar y con toda seguridad, Abner quería llegar a ser el rey de todo Israel. Hermanos, aquí hay mucha soberbia en el corazón de Abner, amenazas. Es un político astuto. Aquí, hermanos, aquí en Abner tenemos a un político astuto con una mentalidad de narco, de extorsionador, de mafioso, de un delincuente, de un sicario. Es el capo Abner. Es el sicario de los tiempos de David, hermanos. Eso era Abner. Era alguien que solamente le importaba políticamente obtener poder y está actuando como un narcotraficante, como un extorsionador. Hermanos, ¿ustedes creen que los narcos de ahora y la mentalidad así de los delincuentes es nueva? Siempre ha estado, porque el corazón del hombre siempre se inclina al mal desde Génesis capítulo 3. Y aquí tenemos en Abner actuando como un capo, como un mafioso. ¿Cómo actúan, hermanos? ¿Haces lo que te digo o te hago daño? ¿Haces lo que yo quiero o te mato a ti y a tu familia? ¿Haces lo que yo quiero o vas a ver si no te mato a tus hijos? Esto es la mente de un delincuente, hermano, de un extorsionador, de un narcotraficante. Y así está actuando Abner. ¿No me apoyas? Pues ahora te voy a dañar a ti. Es lo que está haciendo Abner. Es una mentalidad perversa. Él tenía malas intenciones. Y vean, hermanos, hasta aquí estamos viendo mal Abner. Pero a continuación viene peor David. Versículo 13. Versículo 13 dice: y David dijo, recuerde, versículo 12, Abner le manda mensajes para decirle que ahora él lo va a apoyar como rey. Versículo 13. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a ver. Claro, ¿verdad? Como a David le faltaban esposas, ¿verdad? Le faltaba una en su colección. Así que dice, no vengas sin Mical. Recuerdan que Mical fue realmente la primera esposa de David, que él prácticamente la pagó con la dote de 100 prepucios de filisteos. Ahorita vamos a hablar de ella un momento más. Pero aquí David está haciendo trato con el sicario, hermanos. Aquí el rey de Israel que Dios ha prometido, el David, está haciendo pacto con el mafioso. ¿Te imaginas esto, hermano? Un cristiano pactando con un mafioso. Es lo que tenemos aquí. Dice, no vengas a verme, o sea, no quiero nada si no me traes a Mical. Ahora, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué le pide a Mical? ¿Mucho amor o qué? Bueno, según 1 de Samuel 18:20, Mical lo amaba a él. Mical amaba a David, era su legítima esposa. Según 1 de Samuel 25:44, Saúl se la había quitado. Su papá primero se la dio, luego se la quita, ¿verdad? Apa, suegrito, te la doy, luego viene de regreso. Saúl se la había quitado. Pero hermanos, entonces, ¿por qué David pide que le regresen a Mical? No era porque le faltaban esposas, ya lo estamos viendo. No era porque quería hijos, porque ya tenía. ¿Por qué quiere a Mical? El contexto es muy obvio, hermanos. Porque Mical era hija de Saúl, era una benjamita. Y la tribu principal que estaba dirigiendo la rebelión contra David era la tribu de los benjamitas, como Abner. Así que si David se casaba otra vez con Mical, se estaba aliando o haciendo alianza con los benjamitas. David está actuando como un político de nuestros días. Hago negocios, hasta matrimonios, con tal de ganar más poder. Me falta el territorio de los benjamitas, pues me caso otra vez con Mical y ahora sí puedo obtener el poder sobre esa tribu. Hermanos, David está actuando para ganarse el apoyo de los benjamitas. ¿Les suena eso familiar, hermanos? A ver, ¿les suena familiar? Un gobernante casándose con alguien para obtener más votos. ¿Les suena algo así como Enrique Peña Nieto y la gaviota? Hermanos, nada es nuevo bajo el sol, por favor. Esto parece que el Espíritu Santo lo escribió ayer. Sigue siendo el mismo corazón perverso del hombre. Soy un político, pero para ganar más votos y para aparentar la familia bonita, vamos a casar al presidente con una actriz de primera ahí, de Televisa, para hacer un matrimonio político, una estrategia de relaciones públicas, una estrategia de popularidad para que en los medios aparezca el presidente y la gaviota y qué bonito se vea. Y entonces de esa manera alcanzar más poder, más autoridad, en su momento más votos y después mayor reconocimiento y popularidad. Vaya, hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. Es lo que está haciendo aquí David.
quiero a Mical, no venga sin Mical. ¿Por qué Mical? ¿Mucho amor? No, porque era benjamita. Y David aquí está actuando como un político de nuestros días. Abner está mal, pero David está peor. David no debía pactar, no debía buscar eso, hermanos. Incluso aquí no debía hacer pacto con Abner. Abner, número 1, era un rebelde. Según Éxodo 22-28, cualquiera que maldecía al rey debía morir. Y Abner, al rebelarse, estaba maldiciendo al rey que Dios había puesto. Por lo tanto, número 1, Abner debía morir porque era un rebelde. Y en segundo lugar, Abner debía morir porque era un homicida. Había matado a Asael el capítulo pasado, ¿se acuerdan? Mató a Asael, le atravesó con la lanza entre la quinta costilla y eso fue un homicidio. No fue algo en defensa personal, fue un homicidio. Así que Abner era rebelde y rompía Éxodo 22 y era un homicida y rompía Deuteronomio 21 donde decía que los homicidas debían pagar vida por vida. Y aquí tenemos al rey David pactando con el mafioso, con el capo Abner, haciendo tranzas con Abner. ¿Me explico, hermanos? ¿Ven qué mal está actuando David? Ahora, él va al trono, él está caminando al trono que Dios le va a dar, pero se fijan cómo su pecado hace que ese camino sea difícilmente fácil. Difícil por su pecado, fácil porque Dios lo va a poner de todos modos, pero difícil porque su pecado estorba y a futuro le traerá un sinfín de complicaciones y consecuencias. Aquí hay algo más que podemos aprender, hermanos. David debía matar a Abner. Ya le dije por qué. Era un rebelde y era un homicida. Abner debía morir. No, David no debía pactar con él. David debía matarlo a él. Esto me parece una aplicación de manera simbólica, pero me parece correcta. David debía matarlo. Abner simbolizaba el pecado. Y hermanos, al pecado hay que matarlo. No debes pactar con el pecado. David está pactando con el hombre de pecado, con Abner. Con el pecado no se pacta, al pecado se le mata. El Señor Jesucristo dice, si tu ojo, tu pie o tu mano te es ocasión de caer, ¿qué? ¿Pacta con él? No, córtalo y échalo de ti. ¿Se acuerdan a Josué? ¿Por qué no pudo conquistar toda la tierra en su tiempo? Porque hizo pacto con algunas naciones. ¿Sabe por qué usted todavía no vence algunos pecados? No es porque a Dios le falte poder, es porque usted sigue pactando con esos pecados y diciendo, no pasa nada, aquí los voy a tener, los controlo, ¿no? Mi ira, mi enojo, mis celos, mi amargura, mi falta de perdón, mi pecado sexual en mi mente, mis mentiras, mis groserías, mis desobediencias, son sutiles, no pasa nada. Dios me las perdona. Eso, hermanos, no es otra cosa sino consentir el pecado y es lo que está haciendo aquí David. En vez de matar al hombre de pecado, está pactando con el hombre de pecado. David sigue confiando en las alianzas en vez de confiar en Dios. Y además, no solo está desconfiando de Dios, sino vamos a ver en lo que resta, David está pensando egoístamente. Y siempre que alguien piensa solo en yo, vas a herir a alguien más. Vean lo que sigue, hermanos. Se los digo por lo que sigue. Versículo 14. Segundo de Samuel 3:14. Dice, recuerden, el 13 pide a Mical. Versículo 14. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Aquí en este versículo 14, David le pide a Isboset, porque Isboset era el que tenía legalmente la autoridad sobre Mical, su hermanita. Así que David le pide a Isboset y le recuerda la dote que dio en 1 de Samuel 18 para que le regresaran, dice el versículo, a su mujer. Versículo 15 y 16, recuerden, la quería no por amor, la quería por conveniencia política. Versículo 15 y 16 dice, entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel. Se le llama también Palti, es lo mismo. Paltiel, hijo de Lai, se la quitó, hermanos. Versículo 16, y su marido, Paltiel, fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió, claro, cuando Abner te da una orden, hay que obedecerlo, ¿verdad? Porque es Abner. Vean, hermanos, cómo aquí David está pensando egoístamente, denme a Mical. Pero ya está casada con Paltiel o Palti, no me importa, quiero a Mical, mis propósitos egoístas políticos. Pero su esposo la ama, es lo que está implícito ahí, hermanos. Paltiel la fue siguiendo y fue llorando, no porque nada más quería hacer show y teatro ahí, de novela, sino porque Palti sí la amaba. 2 veces en esos versículos se le llama a Palti su marido, su marido. David no, David dice mi mujer, pero el que se le llame a Mical
su marido, Paltiel, significa que ella ya se había casado con él. Recuerden, Saúl se la había quitado a David y ahora ella, Mical, ya se había vuelto a casar. Hermanos, esto que David hace una vez más está mal. David no hizo lo correcto arrebatando a Mical a Palti. Mical ya estaba casada, su esposo Paltiel la quería. Hermanos, nunca, ni en 1 Samuel ni en 2 Samuel, se dice que David amaba a Mical, nunca. Ni que lloró por ella, nunca. Pero aquí Paltiel está llorando por Mical. Y ahora, si tú has leído 2 Samuel, más adelante nos lo vamos a encontrar, un episodio entre Mical y David donde no había amor verdaderamente, hermanos, y lo que va a haber simplemente son consecuencias más tristes. Eso sí, señala simplemente que David usó a Mical para fines políticos. Y aquí está siendo un egoísta. Te quito a Mical para ganar lo que yo quiero. Ahora, usted dirá, pastor, pero era su esposa legítima. Bueno, sí, hermanos, tener a Mical era lo más justo para David, pero no era lo más compasivo. Y a veces así pasa. Tú dices, no, pero esto es lo correcto, sí, pero no es lo más compasivo. Mical ya tenía esposo y la amaba. Y tú, aunque fuiste su primer esposo, diríamos en David, lo más compasivo es que la dejaras ya con su esposo estable que la ama. Pero David, hermanos, está actuando egoístamente. Y escucha esto, siempre que actúas egoístamente vas a lastimar a alguien. Aquí el pobre lastimado fue Paltiel, que fue llorando y hasta que Abner le dice, quítate, regrésate, él obedece. Ahora, hermanos, vean esto, qué hermosa es la Biblia, qué perfecto es el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo nos está mostrando cómo David le quita una esposa a un hombre para a la fuerza quedársela a él. Eso va a ser David a futuro, pero a mayor escala, ¿verdad? ¿Con quién? Con Betsabé. Se la va a quitar a su esposo y peor, porque va a matar al esposo, va a adulterar y va a pecar contra Dios de esas maneras. Vean cómo estos episodios del capítulo 2, 3 y 4 nos empiezan a ver cómo David fue sembrando pecados que más adelante explotaron, hermanos. Y aquí tenemos uno. Esto que hizo con Mical lo va a hacer a mayor escala con Urías y Betsabe. Actuar egoístamente siempre daña a alguien. Qué hermoso, hermanos. ¿Te dirá cuál hermoso esto? Qué hermoso es pensar en el Señor Jesucristo, que nunca fue egoísta, que se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, que siempre pensó en otros y aun cuando iba cargando la cruz camino al Gólgota y lloraban por él pensó en otros y no pensó en sí mismos. Qué hermoso es pensar que aunque el David de la Biblia falló y falló mucho, el hijo de David perfecto fue sin pecado. Se entregó a sí mismo. Hermanos, esto es una lección. Seamos abnegados. No busquemos cosas egoístas. No veamos por nosotros lo que me interesa. Qué triste es que eso hasta en matrimonios o en padres e hijos nos movemos de esa manera. Voy a hacer esto, voy a decir esto porque me conviene, porque voy a obtener esto. Le voy a decir una mentira para alcanzar lo que yo quiero. Voy a tratarlo así. Papá, mira, esto pasó, pero realmente tienes una intención doble y estás actuando como Abner y como David, con una mente mafiosa para buscar egoístamente lo que tú anhelas. Y escuchen esto, hermanos, Dios le podía dar a David lo que él necesitaba, pero él lo está buscando por sus propias fuerzas. Qué triste es ver pecar así a David. Hasta aquí David lleva 2 pecados. Número 1, desconfianza. ¿Dónde está la desconfianza? En que hizo alianza mediante esposas, en vez de confiar en que Dios le daría paz. Y en segundo lugar, egoísmo. Está pensando solo en sus fines políticos. Una vez más, la voluntad de Dios es difícilmente fácil. Fácil porque Dios la va a cumplir, pero difícil porque tu pecado y mi pecado complica que cumplamos la voluntad de Dios. Vean al mafioso, hermanos. Vamos a lo último, paciencia. Versículo 17, vean al mafioso. 2 Samuel 3:17 dice: y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre nosotros. ¿Qué es esto? No es que como que Abner se juntó ahí con los viejitos de la tercera edad. Ahí los ancianos significa los líderes de Israel, de las 11 tribus rebeldes. Abner los junta y vean lo que les dice al final del versículo 17. Hace ya tiempo que procurabais que David fuese rey sobre vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que los de Israel ya querían a David, pero Abner no se los había permitido. Ven cómo toda la autoridad estaba sobre Abner, porque él quería ser el rey. Versículo 18, ahora sí les da permiso, ¿no? Ahora sí, David va a ser su rey. Versículo 18, ahora pues, hacedlo. O sea, hasta que yo quiero. ¿Quieres eso? No, hasta que yo quiera.
Vean qué perverso es Abner. Ahora pues hacedlo, versículo 18, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Ahora sí, hasta está hablando como profeta, ¿verdad? Jehová ha dicho. ¿Ven a Abner, hermanos? Perverso, y todavía está hablando como si fuera profeta en nombre de Dios. Jehová ha hablado diciendo. Aquí no tenemos sino al mafioso Abner, dándole permiso a las tribus subyugadas, obligadas, hablando como profeta, sabiendo que él se había revelado. A ver, Abner, ¿por qué no hablaste así hace 7 años? Cuando se murió Saúl. ¿Por qué te rebelaste 7 años? ¿Por qué te estás vengando contra Isboset? Hermanos, Abner tiene un corazón perverso. No le pongas Abner a tu hijo, por favor. Y aquí tenemos una cátedra. En este capítulo, hermanos, tenemos una cátedra de estrategias políticas. No sé para qué hay muchachos que se van a estudiar ciencias políticas. Ahora, no es pecado estudiar ciencias políticas, pero aquí tienes ciencias políticas en un capítulo en la Biblia. Aquí tienes toda la estructura filosófica de Maquiavelo para alcanzar el poder y la autoridad. Aquí tienes cómo se manejan los presidentes. Aquí está la mente mafiosa, perversa, delincuente, la inclinación a hacer pactos por intereses, conveniencias. Te doy el bienestar, pero por acá gano otra cosa. Te doy esto, pero te manipulo. Te ofrezco esto, pero te amenazo. Vean cómo Abner e incluso David se prestó para este tipo de cosas, hermanos. ¿Usted cree que cuando llegan a tu negocio y te piden derecho de piso, eso es nuevo? Siempre ha estado aquí, hermanos. Son estrategias perversas de poder. O haces lo que te pido o te daño. Este era Abner, el mafioso, con su estrategia perversa, rebelándose contra Dios. Versículo 19, vean qué más hizo, hermanos. Versículo 19 dice, habló también Abner a los de Benjamín, la tribu principal de donde era Saúl. ¿Qué les dijo? Y fue también Abner a Hebrón, donde vivía David, a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. O sea, rey David, todos ya quieren contigo. Ya traje el reino hacia ti. Recuerden, no es que Abner quería obedecer a Dios, Abner se estaba vengando de Isboset. Y lo más seguro, hermanos, es que Abner estaba haciendo esto para de alguna manera en su maldad llegar a matar a David y ponerse él como rey finalmente. Era lo que quería Abner, está implícito en el texto. Así que ahora, versículo 19, David, ya todos quieren contigo, todos se van a inclinar a ti, hasta la tribu más rebelde que es Benjamín ya está lista para someterse a ti. Versículo 20, vean lo que hace David, hermanos, qué triste terminar así esta noche. Versículo 20, vino pues Abner a David en Hebrón, donde vivía David, donde era rey, y con él 20 hombres. A ver, ¿por qué llega Abner con 20 hombres? ¿Que eran sus compadres, sus amigos o qué? No, hermanos, eran soldados, porque Abner y su conciencia sabían muy bien quién era él. Era el que se había rebelado contra David. Y llega Hebrón, pero con su escolta de nada más 20 personas, y vean lo peor, versículo 20. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. ¿Banquete al delincuente? ¿Banquete al mafioso? ¿Banquete al narco? Vean, hermanos, cómo David no está actuando bien. En vez de deshacerse del capo, lo está recibiendo. Es como, oye, mocha orejas, vente, ya no soy mocha orejas, ¿verdad? Pero a ver, tal narcotraficante, tal malvado, vente a mi casa, te invito a cenar. Mira, te invito una comidita, vente, pásale, y tú eres creyente. Imagínalo, vente, Chapo Guzmán, a mi casa, huye mira, acá te brindamos al ojo en la iglesia, ¿no? Imagínense, es lo que está haciendo David. Está recibiendo al extorsionador, y no solo eso, lo está recibiendo con un banquete. ¿Qué significaba eso? Significaba que David lo estaba tratando como un héroe diplomático, como alguien que le estaba ayudando en la nación, cuando en realidad era un rebelde. Qué triste, hermanos, que David haga esto. Ahora, ¿era un hombre de Dios? Sí, pero está pecando. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el capítulo anterior? El capítulo 2 inicia David consultando a Jehová, ¿te acuerdas? Y en todo el capítulo 3 y 4 no ves a David consultando a Jehová. Gran diferencia, gran diferencia. Versículo 21, terminemos ahí. Y dijo Abner a David, hasta ahí nos vamos a quedar, no se preocupe, hermano. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey. Ahora sí, mi señor, ¿verdad? Estabas de rebelde 7 años y ahora sí es tu señor el rey, a todo Israel, para que hagan pacto contigo. Para que hagan contigo pacto. Y tú reines como lo desea tu corazón.
O sea, Abner sabía no solo que Dios había puesto a David, sino Abner sabía que era lo que ardía en el corazón de David, era convertirse en rey de todas las 12 tribus. Versículo 21 al final termina diciendo, David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Qué hipócrita. Digo, qué hipócrita Abner, mi señor el rey. Voy a traer a Israel a ti, que tú, ahora sí, lo que quiera tu corazón, David. Vean qué hipócrita. Abner astutamente finge respeto, finge sumisión, no está arrepentido, es astuto. Hermanos, cuidado, hay muchas personas así, que con astucia embelezan con palabras a las personas para sacarles provecho. Te envuelven, te llenan de palabras amables, pero nada más están sacándote algún beneficio. Incluso puede ser hasta un novio que te habla bonito, pero lo que quiere es sacarte y debes de tener cuidado. O novia, puede ser, ¿verdad? También quiere sacar un beneficio personal. Y aquí tenemos a David dejándose llevar por la hipocresía de Abner. David hizo pacto con él con tal de recibir un beneficio político. Qué interesante es que ese beneficio político que está buscando en Abner, ¿qué creen, hermanos? Dios se lo podía dar sin Abner. Pero David está cometiendo dos pecados, desconfianza y egoísmo. Actuar astutamente para conseguir algo que queremos es pecaminoso. Por favor, no hagas esto. Voy a actuar de manera tranza para alcanzar eso que quiero y que Dios me bendiga. Hermano, Dios no te va a bendecir. Si tú haces algo en tranza, en deshonestidad, si tú buscas algo con astucia, dices a tu esposo, voy a de compras y a traerte una cena rica, pero no te vas a visitar a una hermana, estás mintiendo, estás actuando astutamente. Y aunque digas, no, pero es para la obra del Señor, Dios no bendice eso porque estás mintiendo. Cada vez que hacemos algo astutamente, hermanos, para conseguir algo que queremos, la bendición de Dios no está sobre eso. Así que terminamos allí. Estamos viendo tres situaciones complicadas para David que nos advierten contra el pecado. En primer lugar, vimos David y su familia. En segundo lugar, estamos viendo David y Abner. Vamos a pausar. El resto del capítulo 3 también habla de Abner y luego hablaremos de David e Isboset en capítulo 4 la próxima ocasión. Hermanos, concluimos de esta manera. Para David estaba siendo difícil llegar al trono. En capítulo 2 fue difícil por la guerra y la rebelión, pero eso no dependía de él. Pero ahora en capítulo 3 y 4 el trono se está convirtiendo en un camino difícil por su propio pecado. Y eso sí dependía de David. Qué triste, hermanos, que no cumplimos la voluntad de Dios por nuestro propio estorbo. David era imperfecto en su familia y en sus decisiones políticas y nosotros igual nos equivocamos. Le fallamos al Señor. Hacemos lo que nos conviene. Eso no está bien. Hace que la voluntad de Dios sea más difícil de cumplir. Por eso, hermanos, en nuestra imperfección necesitamos la perfección del Hijo de David, Jesucristo, para que el Padre nos perdone, nos acepte y nos haga sus hijos, no por nuestros propios medios, sino por medio del Señor Jesucristo. Y por supuesto, si quiere irse con una gotita de miel, al menos de este mensaje, recuerde que por encima de todos estos pecados de David, Dios, sin aprobar ni ser el autor del pecado, Dios está controlando todo para llevar esto al fin que Él quiere, soberanamente hablando. ¿Cuál era el fin soberano que Dios quería? Poner a David en el trono. ¿Y lo va a cumplir? Sí, Señor. Y no depende de los pecados que David hizo, porque Dios, sin participar de ese pecado, sin ser el autor de ese pecado y sin aprobar el pecado de David, de Abner y de Isboset, Dios aún así por encima de eso va a cumplir su voluntad. Y eso es un consuelo, hermanos. Es una gota de miel en este capítulo de tinieblas, porque no importa el pecado tuyo o de otros, Dios cumplirá su voluntad siempre. Contigo o sin mí. Con tu pecado o sin tu pecado. Dios no es dañado por lo que hacen los hombres. Él es soberano y hará lo que Él quiere. Que Dios nos dé consuelo con eso. Vamos a orar. Padre, al estudiar este capítulo nos deja un mal sabor de boca la vida de David, pero esto no es otra cosa sino una advertencia para nosotros, Señor. Somos iguales, fallamos en nuestra familia, fallamos como padres, como hijos, fallamos como cónyuges, hacemos malas cosas, quizá nuestro problema no es poligamia, pero sí estamos faltando en nuestra familia, estamos siendo irresponsables, estamos sembrando pecado que va a explotar después en unos años. Señor, ayúdanos a que Gálatas 6:7 no se vuelva una realidad en nosotros. Te pido que nos ayudes a extirpar todo el pecado de nuestras familias para que no lleguemos a consecuencias catastróficas. Ayúdanos a vernos en el espejo de David, Señor, y arreglar lo que haya que arreglar y que esto sea una advertencia para nosotros desde hoy.
Señor, ayúdanos también a tomar decisiones con sabiduría, no como David, que pensó en sí mismo, desconfiando de ti, que buscó decisiones políticamente convenencieras, Señor, pero lejos de la confianza en ti. Ayúdanos, Padre, y que esto sea una alarma para nosotros. Ayúdanos a recordar que sobre todas las cosas tú cumples soberanamente tu voluntad y que Jesucristo es el único Rey perfecto a quien deseamos ver reinando ya en esta tierra. Te damos la gloria y la honra en todo esto, Señor, en el nombre de Cristo el Señor. Amén.